en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ponga su Biblia en el puesto y elevemos una oración a Dios para que esta palabra corra, sea glorificada, que se siembre la semilla y que crezca y dé a 100 por 1. Señor Dios Todopoderoso, esta noche delante de ti presentamos, Dios mío, a cada uno de los hermanos, para que tu palabra llegue, para que tu palabra corra, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de sus corazones. Presentamos, Dios mío, sus corazones, que sean un terreno firme, que sean un terreno adecuado para que esta palabra tenga cabida, Dios mío. Bien, hermano, puede tomar asiento. Y esta noche vamos a hablar de un hombre que trascendió en la vida y en la historia de un pueblo, que hizo cosas tan grandes que aún en esta época se recuerdan y que aún en épocas que vendrán él las había pronosticado y las había predicho. Vamos a hablar de un joven que a sus 14 años un día estaba paseándose por los jardines del Palacio Real, cuando a lo lejos, en la llanura, alcanzó a divisar una muchedumbre que venían cargados con armaduras, venían muchos carruajes de guerra y venían hombres con espadas ceñidos, infantería, caballería, y venían en contra de arreciar contra el palacio donde él vivía, y no solo contra el palacio, contra el pueblo al cual él pertenecía. Este hombre, a sus 14 años, en el año 587 a.C., vivía en el palacio con sus amigos como un adolescente más de Israel. ¿Y qué hacían los adolescentes en Israel? Pues lo que hacen los adolescentes en la iglesia. Él había nacido en un hogar real. Él era miembro de una familia de la cual eran nobles. Al parecer la historia no registra mucho sobre Daniel en esa parte, pero él era familiar del rey. El rey en ese entonces se llamaba Joacim, y como nos lo han predicado muchas veces, cada rey tenía su profeta, y el profeta de Daniel era Jeremías. Y Jeremías había pronosticado para Daniel y para todo el pueblo lo que les iba a acontecer. Él había hablado que por cuanto Israel se había desviado de los caminos de Dios y habían seguido otros dioses, Dios lo había entregado a Nabucodonosor, que era el hombre que venía en cabeza de ese ejército armado. ¿Quién era? ¿Qué era ese ejército? ¿Quién era ese ejército que venía tan armado y tan numeroso? Era el ejército que venía en conquista de todos los pueblos por el cual ese ejército pasaba, y por el cual en la mente de Nabucodonosor se le había metido que cada pueblo que él pisara iba a conquistar, e Israel no fue la excepción. ¿Por qué Nabucodonosor conquistó a Israel? Porque era el paso de la parte de Israel. Está entre dos desiertos, está en el desierto del Sinaí, entre el desierto del Sinaí, y está entre el desierto de Arabia. Y es un lugar, Israel es un lugar muy específico, porque en Israel hay agua. Y se imaginan todos los ejércitos viniendo después de meses, años de total pelea y de una cantidad de batallas, y encontrar un lugar donde hay comida, donde hay agua, en medio de un desierto que son kilómetros de arena sin encontrar una gota de agua. Por eso Nabucodonosor quiso entrar a Israel. Y cuando Daniel vio que venía Nabucodonosor, Daniel conocía la palabra y supo que ese momento del cual el profeta Jeremías habló había llegado, y llegó de la manera como el profeta lo dijo.
Entonces, cuando Nabucodonosor ingresó, derrumbó las puertas de la ciudad de Jerusalén, encontró un pueblo que estaba sumido en la total idolatría. Cuando entró allí, dice el profeta Jeremías que todos los hombres que no se quisieron someter a Nabucodonosor fueron asesinados, y aquellos, incluso los niños, eran estripados contra las peñas, porque así había escrito el profeta de parte de Dios. Y Daniel entonces salió junto con sus 4 amigos, que ya los conocemos: Misael, Ananías y Azarías, que luego les cambiaron los nombres. Pero cuando Daniel salió de Jerusalén, él recordaba allí 30 días, recordaba en medio de 30 días que caminó desde Jerusalén hasta Babilonia, recordaba, le pasaba por la mente cada instante de los cuales había vivido en Jerusalén. Quizá desde cuando tenía ese momento de aprenderse el primer verso que le enseñan a un niño judío. El primer verso que le enseñan a ese niño judío es: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y tenía el recuerdo en la mente hasta cuando salió de las puertas de Jerusalén y las miró y vio que estaban ardiendo. No sabía para dónde iba, sabía que iba para una ciudad diferente a Jerusalén, pero no sabía qué se encontraba allí. Pero cuando Daniel salió de Israel, de Jerusalén, salió con sus recuerdos, pero también él llevaba a cuestas, llevaba en su mente al Dios de Israel. No lo llevaba, hermanos, como lo llevan muchos en el bolsillo, no lo llevaban como lo llevaban muchos colgados, lo llevaba en su mente. ¿Cuántos llevan al Señor en su mente? Amén. Y cuando él llegó a Jerusalén, después de haber pasado 30 días en el desierto, se encontró con una ciudad en la cual él jamás se había imaginado. Para ese entonces, Babilonia era el imperio más grande de la tierra. A ver, ¿cuál ciudad de ustedes o cuál ciudad creen ustedes que es la ciudad más importante del mundo en este momento? ¿Quién? Algunos dirán, bueno, Nueva York, otros dirán París en Francia, otros dirán Sydney en Australia o Londres en Inglaterra, Roma en Italia, y bueno, todas las capitales del mundo de excepcional belleza y grandeza. Ese era Babilonia. Daniel había llegado a la cuna, a la meca de la sabiduría, de la opulencia, allí en donde se reunían todos los conocimientos que habían desde el norte hasta el sur, desde el oriente al occidente, todos llegaron a Babilonia. Cuando Daniel llegó a Babilonia, llegó bajo un peligro de muerte, porque él era un esclavo. Él salió de Babilonia siendo un esclavo junto con sus 3 amigos y una cantidad de muchachos de su misma edad y de su mismo pueblo. Aparte de eso, los babilonios lo que hacían, o este tipo de imperios que conquistó Israel en esta época, lo que hacían era matar a la gente que podían presentarle peligro más adelante, y se llevaban lo mejorcito de las tierras. Se llevaban el ganado, se llevaban el grano, se llevaban las mujeres y se llevaban lo que mejor pudieran, y el resto lo dejaban para que la gente que quedaba trabajara y así poder pagarles impuestos, la gente de esos pueblos, a Babilonia. Cuando Daniel llegó a Babilonia, llegó bajo peligro de muerte. ¿Por qué? Porque cada persona que llegaba a un imperio de estos tenía que hacer lo que hacían en el imperio. Y es ahí cuando encontramos en versículos anteriores que dice: y Daniel no quiso contaminarse de la comida del rey. ¿Y a qué refiere del contaminarse de la comida del rey? Era que no querían comer lo que comía el rey.
El rey en sus banquetes se comía cerdo, se bebía la sangre de los sacrificios y muchas cosas que producían los babilonios a sus dioses. Y él prefirió seguir comiendo lo que comía en Jerusalén. Él traía la mentalidad de Jerusalén y llegó a Babilonia con la mentalidad de Dios. Cuando él llegó allí, encontramos este versículo, que a Daniel y a sus 4 amigos, o a sus 3 amigos, Dios le dio conocimiento e inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero miremos un poco de qué se trata la sabiduría, que la sabiduría es lo mismo que el conocimiento y la inteligencia. Todos en la vida sabemos que existe la sabiduría y la inteligencia. Cuando nos dicen, mire, esa persona es sabia, nosotros ahí mismo pensamos en uno de esos señores que está vestido con una túnica, anciano, y que está repartiendo consejería a todo mundo. En eso pensamos cuando se nombra el término de sabiduría. Nos evocamos en nuestra cultura, en la cultura católica y cristiana, evocamos a sabio como el Papa. Los hindúes evocan a sabio como al Dalai Lama, ese señor que se viste de naranjado y que está por allá en un monasterio inaccesible y que reparte bendiciones a todo mundo. Y así cada persona, cada pueblo, cada tribu tiene su sabio. Esa sabiduría se produce por la cantidad de años que usted haya vivido. Entonces, el diccionario dice, sabiduría es la suma de experiencias a través de los años. Por eso pensamos en estas personas de muchos años en sabios. Y vamos a ver qué es la inteligencia. La inteligencia es algo que nace con nosotros. Por ejemplo, la persona que toca el piano, desde pequeño le tocan una nota y él sabe ya identificar esa nota. La persona inteligente es la que lo ponen a resolver una operación matemática y la resuelve con más facilidad que otra. Pero no quiere decir que a esa otra persona que no es capaz de resolver esa operación matemática no es inteligente. Cada uno de ustedes, y la hermana psicóloga lo sabe, cada uno nace con inteligencia, una inteligencia individual, pero hay un problema, que la inteligencia se puede perder. Si usted no cultiva su inteligencia, la puede perder. Algunos son inteligentes, lo saben, la cultivan y llegan a obtener grandes títulos y grandes cosas. Otros son inteligentes, pero no la cultivan y se les olvida que son inteligentes y parece que nunca hubieran nacido con ellas. Entonces, resulta que Daniel tenía una sabiduría diferente y una inteligencia diferente a la que estos hombres tenían. Daniel tenía la sabiduría que proviene de Dios. ¿Cuánto lo creen? Esa sabiduría que proviene de Dios es una sabiduría que revela y demuestra las cosas que Dios va a hacer. Resulta que cuando Daniel llegó ante Nabucodonosor, él le hizo una cantidad de preguntas. Y esas preguntas todas, nadie se las había dado, ni nadie las había ensayado. Y Nabucodonosor encontró que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejor que el resto de las personas. Y dice la Biblia que cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, este hombre se acostó, tuvo el sueño y se despertó y mandó a llamar a quienes. ¿Cómo comienza ese verso? Mandó a llamar a los sabios, adivinos, astrólogos y a todas las personas que estaban al servicio de él. Entonces, ninguna de esta sabiduría humana
puede llegar a compararse con la sabiduría que Dios da. Cuando Daniel estaba interpretándole el sueño a Nabucodonosor, la Biblia dice que le dio la capacidad de mostrarle el sueño y su interpretación. En la sabiduría humana, los hombres solamente le interpretaban el sueño y no lo conocían. Y toda esta sabiduría, toda esta inteligencia que Daniel obtuvo, la obtuvo cuando tenía 14 años. Este verso que vemos aquí se encuentra con Daniel a los 14 años. Es una aproximación entre 14 y 15 años. Pero esta acción de Daniel obtener sabiduría trascendió a través de 70 años de gobierno de diferentes imperios ahí en Babilonia, y trascendió en nuestro tiempo y trascenderá para las visiones que Daniel tuvo. Yo quiero evocar a cada hermano a mirar y que piense qué sabiduría quiere pedirle a Dios para que su vida más adelante tenga una buena trascendencia. A los adolescentes les quiero decir que pidan a Dios lo que ellos quieran, lo que usted necesite, y Dios se lo dará, para que más adelante puedan tener en sus vidas un momento de sabiduría y puedan buscar el conocimiento que Dios da. Mire, hermano, cuando usted busca algo de Dios, Dios se lo da. No tiene, hermano, que ir lejos, no tiene que buscar en otros lugares, no tiene que ir a donde no se le ha perdido nada. Busque el momento con Dios y Dios le dará lo que usted necesite. A Daniel, cuando estaba en Babilonia, él se sentaba, él recordaba los tiempos cuando estaba en Jerusalén. Él habla y dice: si recordando allá en Sión cuando nos sentábamos y cantábamos las canciones, pero aquí no las podemos cantar. Pero cuando vemos la vida de Daniel, encontramos que él olvidó todo el proceso fatídico por el cual Dios lo había pasado, y se centró en el propósito que era cambiar la historia de su pueblo. ¿Cómo cambió la historia de su pueblo? Si Daniel no hubiese escrito, no hubiese visto todas estas visiones, no podríamos nosotros entender parte del Apocalipsis. No podríamos entender el por qué la gente va de aquí para allá y de allá para acá. No podríamos entender que después de que crecieron estos imperios, hubo alguien más grande. En medio de estos imperios hubo uno grande que vino y destrozó los pies de barro que había en la imagen del cual soñó Nabucodonosor. Ese que destruyó los pies de barro, que no fue con mano de hombre, fue Jesús. Amén. ¿Cuántos han leído esa parte? Si no la ha leído, le invito, hermano, allá en el libro de Daniel, creo que es el capítulo 6, a que lea esa historia y que sepa que ese que destruyó, que demolió todos esos imperios, se llama Jesús. Invito pues a cada uno de ustedes, hermanos, ya el tiempo se ha agotado, son las 8 de la noche, y en este corto mensaje que Dios trajo para usted, quiero que se ponga en pie y piense por un minutico, ¿qué le va a pedir a Dios en este momento para que usted tenga una recompensa más adelante? ¿Qué puede ser? ¿Qué puedes pedirle a Dios? Los adolescentes pueden pedirle a Dios sabiduría
de esa sabiduría divina que ayuda a mostrar y a revelar las cosas que Dios va a hacer con usted. Hermano adulto, ¿qué puede pedirle a Dios en este momento? Que Dios le dé la sabiduría de cómo criar y levantar a sus hijos. Hermano anciano, ¿qué puede pedirle usted a Dios? Que esa sabiduría de Dios le dé para que a nosotros, los jóvenes, nos encamine por el camino que conduce a la vida eterna, que nos encamine por este camino que es perfecto. Yo quiero que usted, hermano, cuando esté en ese camino de Jerusalén a Babilonia, en medio del desierto, en medio de su vida triste, en medio de su vida desconsolada, en la cual parece que el sol se está enseñoreando de usted y la noche no tiene final, cuando en ese momento de tristeza y de soledad, y cuando usted evoca a su pasado y entiende y mira que no ha sido bueno, encuentre más adelante la presencia del Señor, que es todopoderoso y que no lo dejará ningún momento que pase dificultad y que pase esa tristeza y ese dolor que algún día usted tuvo. Yo le invito, hermano, a que se presente todos los días, así como lo hacía Daniel. 3 veces al día no puede ser, pero pueden ser 2 veces, para que se presente y se encuentre con ese Dios. No necesita abrir las puertas y mirar a Jerusalén, porque allá había quedado el templo, sino que usted se levante y mire hacia el cielo, que le queda más cerca, que le queda más derecho, más directo, y evoque a Dios, invoque su nombre, para que su socorro, para que su palabra, para que su misericordia y su paz lleguen siempre. Señor Dios Todopoderoso, delante de ti nos presentamos esta noche. Señor, mira a cada uno de nuestros hermanos, de los adolescentes, de los jóvenes que están aquí. Señor, dale sabiduría, la que proviene de ti, la que revela, la que muestra, Señor, cuántas cosas buenas hay en ti más que en el mundo. Nunca el mundo podrá superarte, Dios mío. Así parezca que todas las cosas están en contra, tu palabra, Señor, siempre es perfecta, siempre es fiel y siempre es eterna. Señor,